de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo después de Epifanía y en el relato del Evangelio de hoy tenemos el doble milagro que hace nuestro Señor al leproso y al siervo del centurión, al criado del centurión. Dos milagros íntimamente relacionados con la fe y el anuncio de la reprobación que hace de aquellos que fueron los elegidos, los primeros llamados, y anunciando que muchos vendrán de oriente y occidente. Que esto nos sirva para no caer en ese pecado de orgullo, de fariseísmo, que creer que somos nosotros los únicos santos, los únicos buenos y hasta los únicos que podemos morir mártir. Muchos de oriente y de occidente. Porque eso pasa, mis estimados hermanos. El vicio por excelencia de la religión, el fariseísmo. Erigirse en puros, intachables, santos, y excluir a los demás. Y lamentablemente eso pasa. No nos olvidemos que la Iglesia es universal y aunque estemos perseguidos, pues pertenecen a la Iglesia todo aquel, lo conozca o no lo conozca, que guarde la fe en Cristo. Y esa es la fe que produjo el milagro. El leproso, Señor, si quieres, puedes hacerlo. Si quiero, lo hizo. Y vete y muéstrate para que le sirva de testimonio, dando la ofrenda en el templo, porque había la lepra que se curaba. El leproso quedaba excluido de la comunión social. Era lo peor que podía haber. Era un excomulgado de todo contacto humano. Y si por milagro lo que fuera, o falsa lepra, o lo que sea, se curaba, para volver a ingresar y tener contacto con su familia, con sus amigos y en sociedad, debía de ser certificado. Y por eso entonces le dice que vaya y que eso le sirva para que se den cuenta del milagro producido por haber creído este leproso miserable en la carne, pero que ya en el espíritu había reconocido la divinidad de nuestro Señor. Si tú quieres, puedes. Y viene el centurión, como un capitán o general de división o lo que fuera del ejército romano, que se preocupa por su siervo, su criado, por su sirviente, que está paralítico, enfermo. Ni por un hijo, sino por uno que le sirve. Se preocupa como buen patrón, no como aquel que no le importa.
Lo único que me interesa es que me sirvan y ya se acabó. Si se muere, que se muera. No, se preocupó. Un centurión romano, pagano, pero tenía esa caridad natural de preocuparse por los suyos. Y viéndolo a nuestro Señor, le pide. ¿Y con qué fe le pide? Porque nuestro Señor le dice, bueno, voy a tu casa. No, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Non son dignos, están tomadas las palabras incluso en la Santa Misa. De aquí vienen. No soy digno de que entres en mi casa. Basta que tú digas y se hace. Yo que tengo mando, le digo al uno, va y va, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Papá Dios, qué fe. Nuestro Señor se admiró. No he visto una fe tan grande en toda Israel. Y venía de un pagano, de un soldado de alto rango o rango intermedio, pero importante porque tenía hombres a su mando. Y vean, y nuestro Señor le dice que se haga como Él quería. La importancia de la fe. La fe que no es un sentimiento, no es una fiducia, no es un afecto. Es una adhesión del alma inteligente que adhiere a las verdades divinas, porque son reveladas por Dios. Claro está, movida por la acción de la voluntad bajo la influencia o el impulso de la gracia. Pero es la inteligencia, no es la voluntad. La voluntad es la que me hace decir, sí, quiero. ¿Pero qué quiero? La inteligencia, al Dios verdadero, uno y trino. Por eso, la fe es teologal. Es una de las 3 virtudes teologales. Y la primera y fundamental, sin la cual las otras 2, esperanza y caridad, no existen. Yo puedo perder la gracia, pero me queda la caridad, me quedo sin caridad, pero me queda la esperanza y la fe. Puedo perder la caridad y la esperanza, pero me queda la fe. Pero si pierdo la fe, se acabó. De ahí la importancia de ese don sobrenatural de la fe, que tiene por objeto, como lo he dicho 1000 veces, a Dios en cuanto verdad primera, como dice Santo Tomás, y verdad primera en cuanto a un doble objeto material y formal. Por eso Dios es la verdad y es la caridad. No hay caridad sin verdad, ni verdad sin caridad. El modernismo quiere eliminar la verdad en aras de la caridad, y eso es falso. Y todas las falsas místicas. Por eso hay que tener una fe pura y virginal, que nos adhiere el alma a Dios, en el conocimiento de Dios en la medida y en cuanto sea posible al ser humano. Y esa fe aquí en la tierra será transformada en visión beatífica en el cielo. Por eso es que desaparece, por esa transformación. Porque yo creo aquí en lo que no veo. En el cielo voy a creer en lo que veo. O mejor dicho, no voy a creer, voy a ver a Dios.
y a formar parte de esa vida de Dios. Ese es el cielo. En esa unión íntima que hay en la vida intratrinitaria. Y por eso no es cualquier fe. Es la fe en el Dios verdadero, revelado tal como Él es. Porque los judíos creen en Dios, los musulmanes creen en Dios y los paganos creen en Dios. Solamente el imbécil que se cree hoy ateo es el que no cree en Dios. Eso antes no existía. Todo el mundo creía en Dios. ¿Pero en qué Dios creían? No en el verdadero. Por eso es lo que especifica nuestra religión. Por eso es una herejía lo de Francisquito. No creo en el Dios, pero no en el católico. Me está diciendo creo en el Dios de los judíos, de los budistas, de los musulmanes, pero no en el católico. Perfecto hereje. Lo lamento. Y no voy a entrar en el tema, pero apunto el hecho porque eso hay que denunciarlo, hay que decirlo para no hacerse partícipe tácito o cobarde de esa herejía y apostasía pública y manifiesta. Y sustentar con doctrina el problema que eso fragua, genera. Y hacerlo con altura teológica. Y no con percepciones a medias. Y aquí hay que decirlo, no hay un solo obispo con doctrina suficiente para plantear y resolver o medio dar luces al respecto. Lamentable. Pero eso demuestra que andamos sin pastores. Porque los pastores por antonomasia son los obispos. El sacerdote es un ayudante, auxiliar. Pero vean que faltan los capitanes. O sea que el desmadre de la iglesia en su parte humana no puede ser más total. Y por eso la fe es teológica. Hay toda una doctrina. Por eso yo no puedo tener una fe sin doctrina, sin teología. Porque todo el discurrir y el pensar humano sobre la fe es lo que da la teología, la doctrina de la iglesia. Y el haber roto ese lazo esencial de la fe con la inteligencia y acentuándola en la voluntad y despreciando la inteligencia, la verdad conocida, en tanto que pueda ser conocida por revelación, es lo que causó en la Edad Media el llamado nominalismo, porque se despreciaba la inteligencia que capte las verdades que estaban sintetizadas en las esencias o llamados universales, y eso no existía, eran puros nombres. Lo que existe es lo concreto. Entonces eso es como un fantasma de por allá, y lo que importa es lo que yo miro, yo toco y veo. Y por eso nominalismo. Y entonces, ¿qué hago? Es la voluntad la que prima. Y la inteligencia deprimida. Y eso causó una ruptura en la teología y en la fe.
Y hasta ahora lo venimos sufriendo. Y ese nominalismo no se quedó ahí, en las universidades, pasó a la piedad, convirtiéndose en pietismo, en pietas sin doctrina, piedad sin doctrina. Y eso fue, y lo lamento por el que le rechine, porque hay más de uno que rechina, y cuando yo hablo no es de aquí, porque lamentablemente, o para bien de lo que sea, esto va por todo el mundo en Internet. Algo bueno tiene el Internet, dentro de toda la porquería que hay. Entonces, lo que decía, está concretizada en la devoción moderna, que deja la antigua y clásica devoción eclesiológica, objetiva, para convertirse en algo subjetivo del individuo, de la persona. Y de esa devoción moderna sale Lutero, sale el protestantismo, que no vino por generación espontánea. De ahí está ligada a toda la teología mística alemano-renana, con el maestro Eckhart y sus discípulos Suson, Taulero, y también se le añade Russbrook. Y esa es la gran mística alemana, que su base por el maestro Eckhart es gnóstica. Y la devoción moderna toma de estos místicos el impulso y además toma el nominalismo. Y de la devoción moderna surge como culmen de esa atmósfera nominalista, voluntarista y gnóstica, el Kempis. Y lo lamento, por ser el Kempis el libro más editado después de la Biblia, vemos los estragos que ha hecho. Y por eso a mucha gente le duele. Porque ¿qué pasa? Él me dice, a mí no me importan las esencias, las definiciones. Lo que me interesa es el afecto. ¿Qué me importa a mí averiguar sobre lo que es la Trinidad? Yo le rezo a la Trinidad y eso es mejor. Además, lo otro es orgullo y hasta casi diabólico, porque la inteligencia orgullosa quiere escudriñar los misterios de Dios y no, entonces lo que importa es el afecto. Y eso es un hecho. Ahora que los papas y santos y grandes escritores, como por ejemplo también Fray Luis de Granada, hagan la apoteosis, bueno, ellos en un ambiente distinto del nominalismo, del voluntarismo, tomaban lo que había de bueno, las citas del Evangelio, lo extraigo de ese contexto y me puede hacer bien. Pero si yo lo tomo en su contexto y me dejo permear por esa mentalidad que se va cada vez impregnando en el alma, tenemos la moralina de la que tanto habló el padre Castellani. Ese puritanismo, ese moralismo, ¿de dónde viene? Él no lo dice que viene de la devoción moderna, yo sí lo digo, porque tengo fundamentos para decir lo que por lo menos viene en gran parte. Y a veces no vemos la actitud de los sacerdotes de la fraternidad, por ejemplo. No nos metamos en disputas teológicas. El orgullo, yo me quedo, me santifico.
obedezco y san se acabó. Es puro Kempis. Es así de lamentable. Ah, padre, que a mí mi mamá me dio el Kempis, sí, y si tu abuela hubiera sido budista te hubiera dado a Tutankamón. Y por eso ya va a ser verdad, pedazo de idiota, perdónenme, como me dice un fiel. Sus sermones, no, sus escritos, eso es polémica. ¿Por quién se hace dirigir este fiel? Por algún imbécil que tiene detrás con sotana, perdónenme. Y espero que esto lo oiga o se lo oigan decir, y menos mal que no es de Colombia. Así que, para que aterrice. Y lo peor del caso, que es amigo mío. Vaya que amigos. ¿Todo por qué? Porque hay que ser espiritual. No hay que ser polémico. Hay que santificarse, sí, muy bien, pero uno se santifica en la verdad, en la fe, defendiendo la fe como soldados de Cristo. Por eso estamos confirmados en la fe recibida en el bautismo, para que como soldados defendamos públicamente a los enemigos públicos de Cristo y de la Santa Madre Iglesia, cosa que le falta a los obispos. No, la confirmación, como decía tontunamente el escuálido Monseñor Tissier, es para santificarse. Sí, claro, para santificarme tengo el rosario, la comunión, la penitencia. La confirmación es para combatir como soldados de Cristo con toda la fuerza y el rubor del alma, de la gracia septiforme, los enemigos que conculcan la verdad divina. No me extraña entonces que sea un fantoche de obispo. Y no solamente él. Entonces ya vemos la importancia de la doctrina. Piedad con doctrina. Porque la fe es teológica. Pero como la teología ha caído desde la Edad Media, eso no es de hoy, esto es un problema que viene de antaño. El modernismo no ha aparecido por generación espontánea, ha habido toda una degradación del intelecto, y con el intelecto de la voluntad también. Entonces, por eso nos encontramos con un Vaticano II, que es un concilio herético, que no es infalible, porque no quiso definir nada, quiso ser pastoral, quiso ser una reunión sin dogmas que dividan, en un abrazo ecuménico que no hace distinción de personas, de colores, ni de religiones. Y todos adoramos al mismo Dios, porque todos somos hijos de Dios. Y me voy a alargar, pero ¿qué vamos a hacer? Hijos de Dios. Somos todos hijos de Dios. Evidente. Hasta una rata es hijo de Dios. Una hormiga es hijo de Dios. Lo dice Santo Tomás. Dios es Padre de todas las criaturas irracionales. No adoptivamente, pero por creación, por tener una semejanza en la participación del ser. Que todo lo que es, tiene. Y por eso existe. Entonces, hasta los perros, las gatas y los microbios son hijos de Dios. Pero eso no quiere decir que sean hijos de Dios por adopción.
en el orden sobrenatural de la gracia, ni tampoco que sean hijos de Dios por una filiación divina de imagen, sino simplemente de vestigio, que es muy distinto. ¿Y cuál es entonces la filiación por imagen? La del hombre racional, la del ángel intelectual. Y por eso es capax Dei, en el orden natural, porque son una semejanza de lo que Dios es en su ser, que piensa y quiere, y el ser humano y el ángel piensan y quieren, aunque a veces piensan mal y quieren peor aún. Y por eso, cielo e infierno. Por esa espiritualidad libre, pero que la hace capaz de Dios. Entonces hay una segunda filiación, hijos de Dios, de la criatura, espiritual, racional o intelectual, el hombre o el ángel. Pero no llega a la adopción, en la comunicación de la participación de la naturaleza divina intratrinitaria, que es la gracia. Entonces, aun siendo también todos los hombres, por creación, hijos de Dios, porque tienen el ser por participación que los pone en la existencia de modo libre e inteligente, además pueden recibir la gracia, porque un caballo, un perro, un gato, ni un microbio son capax Dei, no pueden recibir la elevación al orden sobrenatural. En cambio, la criatura inteligente sí. Y por eso se dice capax Dei, pero no es que es una exigencia de derecho de la persona humana, como decía Maritain. Exige la persona humana el tener la visión beatífica en definitiva. Y él fue uno de los padres del Concilio Vaticano II, pero como buen padre liberal procrea el hijo monstruo y después dice, no, no es hijo mío, ni lo bautizo, yo me voy un poco para atrás. No afronta. Eso le pasó al gran Maritain. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando decimos que somos hijos de Dios, adoptivamente, solamente lo son los que tienen la gracia. Y la gracia se tiene por la fe en la Iglesia católica, apostólica y romana, única, verdadera, fuera de la cual no hay salvación. Y esto es lo que niega el ecumenismo. Entonces la confrontación está clara y la explicación también. No somos todos hijos de Dios adoptivos, para que yo le diga Abba, Padre, de una manera íntima, paternal y filial, en la comunión de la divinidad participada, que es la gracia, y por eso seréis otros dioses. Esa fue entonces la gran tentación del diablo, haced esto para que seáis como dioses. Porque sabía muy bien lo que pasaba. Dios nos quiere hacer dioses por participación, aquí en la tierra dándonos la gracia y en el cielo dándonos su vida en presencia y eterna comunión. Ahora es lamentable
que esto no sea doctrina común. ¿Por qué? Porque el clero no sabe, no estudia. Puro violín, Kempis. Lo que me interesa es la piedad, la devoción. Y no que me caliente el cerebro con esencias trascendentales que ya no sé ni qué es lo que la palabra transubstanciación. Lo que interesa es amor. Sí. Y así se llaman los gays y las geisas. Y a ver ese amor infecundo y mal habido qué vida puede dar. Pero así de imbéciles somos, y perdónenme las expresiones, pero es que el que sabe se indigna. El que no se indigna es porque no sabe. Si yo veo que están matando a una mujer, pero si es mi madre, ¿qué hago? Entonces, muchos católicos, liberalizados, acomodados, que tienen esa fe medio ahí, y la toman suavecita, y cuando ven a un sacerdote decir las cosas con definición, determinación y doctrina, ah, se chifló, está loco, es exagerado. No, señor. Es porque no tienen como patrimonio filial la fe. No son hijos de la iglesia. Entonces le atacan a la mamá y ¿qué importa que la violen? Duele decirlo, pero es así. Y eso está estereotipado en el liberalismo católico, que es una contradicción, pero ahí lo vemos. Y somos la gran mayoría, porque hay que luchar contra eso. ¿A punta de qué? De doctrina. ¿Qué es lo que falta? Porque la iglesia tiene su doctrina, no se va a inventar. Otra cosa es que hoy se ha corrompido, se ha prostituido, y no haya válidos sacerdotes que den la cara por la iglesia. Es lamentable. Y si los obispos son así, ¿qué se espera de los seminarios? ¿Qué se espera de los sacerdotes? Ahí vemos el desastre y el desmadre que encontramos hoy. Pero eso no quiere decir que seamos entonces los únicos, no. Dios sabe, y el que esté de pie, que rece para no caer, y que sea misericordioso con el otro, pero en la verdad. Y no verdades a medias, sino verdades reales. Entonces, cuando a mí me dicen que somos todos hijos de Dios, pues muy bien, en un sentido natural, los gatos, los perros, los chimpancés y la burra de Balaam, somos todos hijos de Dios. Y así San Francisco de Asís decía, mi hermano pájaro, mi hermano gato y mi hermana Juana. Porque veía eso en la profundidad de su amor. Y también todos los hombres somos hijos de Dios por haber sido creados con inteligencia y libertad. Pero para ser hijos adoptivos, ya donde haya una comunicación de la misma naturaleza divina, ya necesito la gracia santificante. Y ahí ya, lamentablemente, no somos todos hijos de Dios. Que creo que queda archiclaro. Entonces, que no nos vengan con el cuento cuando Francisquito nos dice
todos somos hijos de Dios. Che, ¿quién soy yo para juzgar? Entonces te las aguantas y tú no me juzgues cuando yo te digo lo que te tengo que decir. Porque tú no eres nadie, ya lo dijiste. Entonces, aguántate. Y de todos modos, te vas con los budistas, con los judíos y los musulmanes y le rezas a tu papá Dios allá. Pero ese no es mi Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que profesa todo católico, porque la Iglesia me da esa fe en el bautismo. Pues bien, habría mucho más que decir y ya me alargué, pero es que estas cosas no se dicen. Y si se saben, no saben cómo decirlas. Por falta de instrucción, de precisión y de estudio. El primer apostolado del sacerdote es estudiar para hacer luz. Porque la iglesia es luz, Cristo es luz, la fe es luz. Y después viene todo lo demás. Por eso dice el viejo adagio dominico: contemplata alias trade, contemplad y después transmitir. Nadie da lo que no tiene. Y por eso entonces la primera obra de caridad está en la verdad, más que en el dar de comer y beber. Claro que si lo necesita hay que hacerlo, pero hay que dar primero el comer y el beber del pan de vida eterna, de la verdad, para primero llenar el alma antes de las tripas. Entonces, mis estimados hermanos, me disculpan, pero yo no puedo no predicar de otro modo. Alguien tiene que hacerlo. Y entre más seamos, mejor. Pero si nos ponemos a mirar, no hay tantos. Entonces, por eso, toca insistir, repetir y dale que te pego. Porque como la propaganda por repetición entra. Si estas cosas se predicaran en todas las iglesias, en todas las parroquias, durante todos estos siglos, ¡qué maravilla! Se sabría, pero todo eso no es así. Se ha olvidado. Y al punto que aceptamos ya el error como verdad. Y como todos somos hijos de Dios, abracémonos en un abrazo fraternal. Y vean lo que pasa. Entonces, mis estimados hermanos, que estas cosas nos sirvan para mantenernos con esa fe pura y virginal. Porque la fraternidad, hay que decirlo, con ese manoseo, ese besuqueo, se parece a los noviazgos modernos. Pasa de todo, pero todavía no ha habido matrimonio. Eso es lo que dice Monseñor Felé. No hay acuerdo todavía, sí, hijita. Pero cuánto manoseo, toqueteo, bisojeo y lo que sea. Ah, pero todavía no. Y así arrastrando y destruyendo la obra de Monseñor Lefebvre. Porque eso no era Monseñor Lefebvre. De los 4 obispos, o ahora 5, de la fraternidad o que fueron de la fraternidad, ninguno es hijo verdadero de Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre por lo menos se defendía
que no dijo muchas cosas, bueno, que debió decir otras, que hoy, por ejemplo, debemos decirlas, y no las dijo, dejó lagunas. Pero su actitud era clara, era neta. Estos no. Entonces, vemos cómo está todo cayendo. Porque lo único que quedaba medio institucional en la iglesia de defensa de la verdad era la fraternidad. Y vean ahora, cayó. Eso no quiere decir que no haya sacerdotes buenos y hasta mejores que yo. Pero, ¿qué pasa? Están adormecidos. Mucho violín, mucha devoción moderna, poca fe doctrinal, teologal, sapiencial. Y ahí tenemos las consecuencias. Y no digamos fuera de la fraternidad. Entonces, mis estimados hermanos, que estas cosas nos acrisolen y nos purifiquen en la fe, para que así esa fe acrisolada, cristalizada, podríamos decir, llegue a ser medio oro puro, y si no 24 quilates, por lo menos 22, pero no de 14 o 15. Y que así podamos dar testimonios y ayudar a salvar en la verdad a los demás, no arriando a la gente, sino explicándole a la gente para llevarla. No es una manada de ovejas, ni de vacas, ni de mulas. Son seres humanos con un alma espiritual que tienen que salvar. Y eso requiere luz intelectual, en primer orden. Y después también la libertad. Y después también la gracia de Dios. Entonces, que podamos así hacer un buen y fructífero apostolado en la medida de lo posible, porque hay veces que más y mucho no se puede hacer, solamente dar presencia y testimonio, y bueno. Que la Santísima Virgen María nos ayude a meditar y conservar estas palabras, para que podamos así perseverar de pie en esta crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo místico, la Santa Madre Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. En Cristo. Y esa es la fe que produjo el milagro. El leproso, Señor, si quieres, puedes hacerlo. Si quiero, lo hizo. Y vete y muéstrate, para que le sirva de testimonio, dando la ofrenda en el templo, porque había la lepra que se curaba. El leproso quedaba excluido de la comunión social. Era lo peor que podía haber. Era un excomulgado de todo contacto humano. Y si por milagro lo que fuera, o falsa lepra, o lo que sea, se curaba, para volver a ingresar y tener contacto con su familia, con sus amigos y en sociedad, debía de ser certificado. Y por eso entonces le dice que vaya. Fariseísmo, que creer que somos nosotros los únicos santos, los únicos buenos, y hasta los únicos que podemos morir mártir. Muchos de Oriente y de Occidente. Porque eso pasa, mis estimados hermanos.
el vicio por excelencia de la religión, el fariseísmo. Erigirse en puros, intachables, santos, y excluir a los demás. Y lamentablemente eso pasa. No nos olvidemos que la Iglesia es universal, y aunque estemos perseguidos, pues pertenecen a la Iglesia todo aquel, lo conozca o no lo conozca, que guarde la fe. Con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo después de Epifanía, y en el relato del Evangelio de hoy tenemos el doble milagro que hace nuestro Señor al leproso y al siervo del centurión, al criado del centurión. Dos milagros íntimamente relacionados con la fe y el anuncio de la reprobación que hace de aquellos que fueron los elegidos, los primeros llamados, y anunciando que muchos vendrán de oriente y occidente. Que esto nos sirva para no caer en ese pecado de orgullo, y que eso les sirva para que se den cuenta del milagro producido por haber creído este leproso miserable en la carne, pero que ya en el espíritu había reconocido la divinidad de nuestro Señor. Si tú quieres, puedes. Y viene el centurión, como un capitán o general de división o lo que fuera del ejército romano, que se preocupa por su siervo, su criado, por su sirviente, que está paralítico, enfermo. Ni por un hijo, sino por uno que le sirve. Se preocupa como buen patrón, no como aquel que no le importa. Lo único que me interesa es que me sirvan y ya se acabó. Si se muere, que se muera. No, se preocupó. Un centurión romano